Listo, entonces. Un avión y un barco de guerra avanzan con rapidez constante y el instante en el que se muestra en la figura, desde el avión se suelta un proyectil. ¿Cuál es la rapidez con la que avanza el barco sabiendo que es impactado por el proyectil? Entonces, los datos que nos da la figura es de si la altura es igual a 180 metros, la distancia del avión respecto al barco es de 400 metros. También nos dice que la velocidad a la que se lanza el proyectil es de 85 metros por segundo. Entonces, si nos dicen que se suelta, entonces el ángulo de lanzamiento va a ser igual a 0 grados y el proyectil va a tener un movimiento parabólico. Entonces aquí esto se va a descomponer en dos partes, la velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y. Ya tengo la velocidad inicial, por lo que ya podría ir despejando esta ecuación, coseno y seno. Tengo el ángulo, entonces ya directamente puedo calcular esto, el coseno de 0 y el seno de 0 grados. El seno de 0 es igual a 0, por lo que cualquier cosa multiplicado por 0 da 0. Y que el coseno de 0 es igual a 1, entonces nos queda 85 multiplicado por 1, que es igual a 85 metros por segundo. Entonces ya tengo la velocidad en X y la velocidad en Y. Ahora lo primero que podría hacer es despejar el tiempo en el que el proyectil va a impactar al barco, y para eso utilizaría la velocidad en Y, ya que me va a simplificar bastante. Entonces conozco la altura, por lo que podría utilizar la tercera ecuación que nos dice que delta Y va a ser igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio, la gravedad por tiempo al cuadrado. Delta Y vendría a ser menos 180 metros, ya que el proyectil está cayendo, por lo que va a tener signo negativo, al menos en mi sistema de referencia. Y eso nos va a quedar que menos 180 metros va a ser igual a velocidad inicial es 0. Esto se va y nos queda menos un medio, la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, menos 180 metros va a ser igual a la mitad de 9.8, que es la gravedad. Nos quedaría 4.9 multiplicado por tiempo al cuadrado, que es nuestra incógnita. Entonces aquí despejamos tiempo al cuadrado, va a ser igual a menos 180 metros dividido para menos 4.9. Sacamos la raíz, entonces nos queda que el tiempo va a ser igual a raíz de menos 180 dividido para menos 4.9. Y si hacemos eso en la calculadora nos queda que es igual a 6.06. Entonces el tiempo va a ser igual a 6.06 segundos para que impacte al barco. Pero cuando eso pase, entonces el barco se va a encontrar más o menos por acá, ya que aquí se encuentra cuando es lanzado el proyectil y acá se va a encontrar cuando ya se ha impactado. Entonces voy a despejar esto y por eso utilizaría la velocidad en X. Entonces a ver si esto es un MRU, nos quedaría que delta X es igual a velocidad por tiempo. Entonces delta X va a ser igual a 85 metros por segundo multiplicado por el tiempo que le tarda el proyectil impactar, lo que ya lo conozco, que es 6.06. Eso es 6.06. Entonces el desplazamiento va a ser igual a 85 por 6.06, 515 metros. Entonces cuando el proyectil impacta el barco va a estar en la posición 515 metros, aquí. Entonces esa posición de ahí va a ser 515. Y ahora como debo analizar lo que me piden, que es este intervalo de tiempo, entonces voy a sacar la diferencia, lo que el barco se ha movido desde 400 hasta 515. Entonces sabemos que el cambio en la posición es igual a posición final menos posición inicial. Entonces el cambio en la posición va a ser igual a posición final, que es 515 metros, menos su posición inicial del barco, que es 400 metros.
Entonces nos queda que el cambio en la posición es igual a 115 metros. Entonces ya podría calcular la velocidad a la que avanza el barco, que es igual a delta x sobre delta t. Entonces la velocidad del barco es igual a lo que recorrió para ser impactado por el proyectil, que es 115 metros, sobre el tiempo en el que impacta el proyectil al barco, que es 6.06 segundos. Y eso nos queda que la velocidad del barco es igual a 115 dividido para 6.06, que eso nos da 19 metros por segundo. Ahí, 19 metros por segundo, sobre segundo. Entonces esa sería la respuesta del ejercicio. Y ya está marcado, pero sería literal B.